myschool-365.com. Hola chicos, seguimos resolviendo ejercicios del libro de física de primero BGU. Ahora vamos al ejercicio número 13 de la página 203. Me dice, el claxon de un auto se mueve a 30 metros por segundo a la -1, suena a 600 Hz. Calcula las frecuencias que percibe un observador en reposo junto a la carretera cuando el automóvil se aproxima o se aleja. Entonces tenemos dos casos, ¿no? Estamos en ejercicios ya del efecto Doppler. Para los problemas de efecto Doppler siempre tenemos que considerar cuando tenemos fuentes de sonido en movimiento, fuentes en reposo y receptores igual en movimiento o en reposo. Entonces, vamos a anotar primero los datos que tenemos de este ejercicio. Para este ejercicio primero tenemos el claxon de un auto que se mueve a 30 metros sobre segundos. Entonces, tengo el dato de la velocidad de la fuente, ya que es el claxon el que se está moviendo. 30 metros segundos a la -1 es lo mismo que decir metros sobre segundos. Suena a 600 Hz, que sería la frecuencia de la fuente. La frecuencia de la fuente que me dice que tiene un valor de 600 Hz. Acuérdense que Hz es lo mismo que decir, cuando yo tengo un Hz, es lo mismo que decir 1 sobre segundo. Entonces, ahora, calcula las frecuencias que recibe un observador. Frecuencias que recibe el observador, es decir, el receptor, no conocemos qué frecuencia. En reposo. Entonces, ya me está indicando que la velocidad en la que se encuentra el observador, el receptor, es 0. Se encuentra en reposo. Y por último, dice junto a la carretera cuando el automóvil, para el caso A, se aproxima, para el caso B, se aleja. Entonces, cuando yo tengo problemas de una fuente que se está moviendo, que en este caso es el claxon, y un receptor que está fijo, cuando tiene velocidad 0 el receptor, la fórmula de la frecuencia es igual, la frecuencia que se recibe es igual a la frecuencia de la fuente, esto que multiplica a arriba la velocidad, abajo dividido para la velocidad más menos la velocidad de la fuente. Listo, entonces aquí la FR es la frecuencia recibida, la frecuencia que escucha el receptor, la frecuencia que llega al receptor. F es la frecuencia de la fuente, que es un dato que ya nos dio. B representa la velocidad del sonido, que para ustedes es un dato que les dan. La velocidad del sonido es de 340 metros sobre segundos. Ese es el valor de la velocidad del sonido. Mientras que BF es la velocidad de la fuente. En este caso que tenemos una velocidad de fuente de 30 metros sobre segundos. Ahora, estos signos tienen un signo más, tienen un signo menos. También tienen un significado a considerar. Entonces, cuando tiene signo más, cuando trabajamos con signo más, estamos hablando de fuentes que se alejan. Entonces, cuando yo trabajo con signo más, se alejan. Cuando trabajo con signo menos, se acercan, se aproximan. Entonces, aquí sí, mucho considerar esto porque el signo variará dependiendo del tipo de problema. Entonces, ahora, para nuestro primer caso, nosotros, el literal A me dice se aproxima, es decir, se acerca. Cuando se aproxima, debemos considerar con signo negativo. Y puedo calcular entonces la frecuencia del receptor, que es lo que me pide calcular, es igual a la frecuencia de la fuente, que en este caso es de 600 Hz. Ya les había dicho, ¿no? 600 Hz, esto puede quedar con las mismas unidades, 1 sobre segundos, por B. B hace referencia a la velocidad del sonido, que es siempre 340 metros sobre segundos, es un valor
constante en el aire. Este es el caso del aire, ¿no? Entonces 340 metros sobre segundos. Ahora, dividido para la velocidad del sonido, nuevamente 340. Pero aquí, si me está diciendo se aproxima, indica signo menos. Entonces escojo 340 menos la velocidad de la fuente, que es de 30 metros sobre segundo. Entonces ya tenemos los datos. Aquí puedo simplificar, ¿no? Metros con segundos y metros segundos se van. Entonces yo con esto ya puedo calcular la frecuencia recibida, que en este caso me quedaría 600 que multiplica a 340 arriba y abajo 340 menos 30. Y con esto entonces me da un valor de frecuencia recibida de 658.06 Hz. Listo, ya tengo la frecuencia recibida para cuando se aproxima. Ahora, el literal B en cambio considera para cuando se alejan. Entonces, cuando se alejan en cambio, tengo que considerar la fórmula es la misma, pero ahora va con signo más. Entonces, cuando se alejan, lleva un signo más. Por lo tanto, la frecuencia recibida es igual a... Y me da, la frecuencia es la misma. Los datos son los mismos, solo cambia el signo. Entonces son los 600 Hz de la fuente por los 340 metros sobre segundos, que es la velocidad del sonido, dividido para, y abajo tengo lo mismo, 340, pero ahora ya no va con menos, sino con más los 30. Esto también está en metros sobre segundos. Y con eso ya puedo calcular la frecuencia recibida. Entonces, para este caso, igual puedo simplificar, ¿no? Metro segundo se simplifican y de respuesta me queda, al resolver esto, 551,35 nuevamente Hz. Y yo tengo los dos casos, tanto para cuando la fuente se aproxima como para cuando la fuente se aleja. Estos son mis dos datos de frecuencias. Listo, chicos, entonces espero se haya entendido. Nos vemos en un próximo video. Cualquier duda o inconveniente, no duden en preguntar.